transmitiendo desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos, 9 con 32. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy aquí en este espacio en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para el programa del día de hoy, lunes ya, 29 de junio. Y bueno, pues de alguna manera, poco a poco, este descarrilamiento de cámara lenta ya está dándose allá con el tema de Grecia. Empieza desde el sábado, ¿no? Con el anuncio del colapso de las charlas de la Comisión Europea, del Eurogrupo, la Comisión de Ministros de Finanzas de la Eurozona, que terminan de forma abrupta las charlas en cuanto pues se para de la mesa Grecia y decide convocar un referéndum para el próximo día 5 de julio, que por cierto, ponerlo a esas alturas el referéndum, cuando ya se había hablado antes y en su momento Grecia había rechazado esa idea, es una forma de ganar más tiempo. ¿Tiempo para qué es lo que quiere el señor Tsipras? La verdad es que no queda claro, pero bueno, por lo pronto quiere ganar un poco más de tiempo y hace este referéndum. Sin embargo, pues ante la expectativa de este referéndum y el rompimiento de las charlas este fin de semana y por lo tanto muchísimo más cercano el impago de Grecia con el Fondo Monetario Internacional, tenemos la necesidad en Grecia, ¿no? Se ven en la necesidad del gobierno de Grecia en hacer un corralito, un control de capitales, y quedan suspendidas las operaciones bancarias de aquí a el próximo lunes. Es decir, toda esta semana, hasta que no pase el referéndum, no hay bancos en Grecia, tampoco hay acciones en Grecia operando, ¿no? Las acciones, el mercado de acciones queda también congelado en Grecia por mandato del gobierno de Grecia durante esta semana. Y los resultados perniciosos se empiezan a sentir, obviamente, en todos lados, menos en Grecia. Tenemos la caída en promedio cuando arrancaba la sesión europea era de alrededor del 4%. Poco a poco se ha ido asimilando la noticia y se han mejorado un poco las cosas. El Fitch de Inglaterra, que tenía una pérdida del 2% al inicio de la sesión europea, ya lo reduce esta pérdida al 1.44%. Sigue siendo muy grande, pero de todos modos es menor que lo que teníamos antes. El DAX Industrial de Alemania, que perdía en promedio un 4%, tiene ahorita una pérdida del 2.4%. CAC 40 de Francia también, ahora tiene una pérdida del 2.95%. El IBEX 35 sí conserva una pérdida un poquito más grande del 3.22%, pero menor que la que tenía al inicio de la sesión europea. Y el PSI de Portugal conserva ahorita sí una pérdida del 4.47%. Obviamente el tema de Portugal es mucho más sensible porque es un país que todavía está dentro del rescate, y pues sería el siguiente en la lista si es que Grecia llegara a salir, es decir, quedaría como el rival más débil, o bueno, el socio más débil dentro de lo que es la eurozona. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio perdió el 2.88% en esta jornada, mientras que el Standard & Poor's asiático perdía el 2.20% en esta mañana. En los commodities, el crudo se desplaza hacia la baja, pues digamos no con más fuerza de lo general, pero sí trae una muy buena caída del 2.13% en esta mañana el West Texas Intermediate, cotizando en 58.36 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte pierde el 2.32% y estamos hablando de 61.77 el barril, 2.36 ya la caída, 61.77 el barril de crudo del Mar del Norte. Esto obviamente porque la perspectiva de la economía mundial se deteriora con la complicación del tema de Grecia. En el tema de los metales preciosos, ahí hay un movimiento mucho más parco porque hay dos fuerzas haciendo frente en esta zona. Por un lado tenemos pues obviamente sí, ¿no? El uso del commodity
del oro como commodity, como metal para hacer conexiones eléctricas, etcétera, baja, obviamente, porque el consumo estaría bajando ante una menor actividad mundial, pero también funciona ahí una fuerza de compra precisamente por el sentido del refugio en los metales preciosos. Entonces tenemos al oro con una prácticamente sin cambios, una muy ligera caída del 0.03%, cotiza en los $1,175 la onza de oro a la vista, mientras que la de plata trae también una caída del 0.13%, cotiza en 15,7830 en esta mañana la onza de plata a la vista. El dólar index estuvo ganando muy fuerte al inicio de la sesión asiática, rebotó hacia el alza muy fuerte, pero hay dos factores que han estado reduciendo sus ganancias en esta mañana. Por un lado, la intervención del Banco Nacional de Suiza para tratar de apuntalar el valor del euro. Está comprando euros como idiota el Banco Nacional de Suiza. Vamos a ver cuánto le dura la capacidad que tienen, que ya debe ser bastante limitada, por un lado. Y por el otro lado, tenemos los comentarios de la gente de Japón, Masaki Shirakawa, Taro Aso, también estuvo hablando el día de hoy, el ministro de Finanzas de Japón y el gobernador del Banco de Japón. Estuvieron hablando, Shirakawa ya no es, estuvieron hablando el día de hoy precisamente de que ellos no ven tanta debilidad por delante para el yen japonés, y esto pues contraviene un poco, ¿no?, la fuerza inducida en el dólar, inducida por la debilidad del euro, ¿no? Entonces, por un lado alguien está apuntalando el valor del euro, que es el Banco Nacional de Suiza, y por el otro lado, con las intervenciones verbales, también, de alguna manera, Japón está estorbándole a esta alza del dólar, y esto es lo que ocasiona que haya habido prácticamente ya todo el cierre del gap de lo que vimos en el arranque de la sesión europea. Además, había algo de esperanzas en que todavía se pueda salir con una negociación adicional. Ha habido algunos comentarios de algunas autoridades europeas en este sentido, que después poco a poco se han ido deteriorando, conforme ha pasado la mañana. Al inicio de la sesión europea, las declaraciones de Pierre Moscovici, del comisionado para Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, decía, bueno, hoy Jean-Claude Juncker va a anunciar un nuevo acuerdo para Grecia. Luego salió Juncker diciendo, no tengo nada nuevo que ofrecerle a Grecia, lo que tenemos ofrecido es lo de siempre. Queremos aclararle al pueblo de Grecia en la que se está metiendo en caso de que vote por salirse de la eurozona, porque vamos a votar por el no en este referéndum, es votar por el no para Europa, decía Juncker, y decía entre otras cosas que se sentía traicionado por lo que estuvo pasando con Grecia, que Grecia ha estado exagerando la situación en cuanto a lo que se le exigía a Grecia dentro de este rescate. En fin, hay una especie de intento de decirle a los griegos, no te dejes engañar por Tsipras y su gobierno, las cosas no son como te las están pintando y realmente te van a meter en problemas si decides salirte de la eurozona. Lo mismo acaba de hablar ahorita la canciller alemana Angela Merkel, que ha estado declarando, ¿no?, que pues estaría pues interesada en que todavía Grecia siga siendo parte de la eurozona, pero que tiene que hacer su parte, ¿no?, y que no le van a excusar de eso en estas negociaciones que están llevando a cabo para este rescate de Grecia, que estarían dispuestos a ofrecerle medios para que pudiera cumplir con los pagos, etcétera, pero que tiene que haber reformas y compromiso de cumplirlas y leyes para darle viabilidad a la salida de Grecia de esta crisis, y que si no se acomete esto, pues ellos simplemente no van a soltar un solo centavo. Eso es básicamente lo que están diciendo el día de hoy. Por lo pronto, el Banco Central Europeo, un punto interesante, mantiene el programa de liquidez de emergencia, pero ojo, esto está supeditado a la regla de que solo le puedes dar financiamiento a bancos que tienen una perspectiva de liquidez. Y si Grecia cae en impago con el Fondo Monetario Internacional el día de mañana, como muy seguramente va a pasar el día de mañana, a menos de que algo extraordinario negociaran en esta jornada, pues entonces esa perspectiva de liquidez de Grecia estaría poniendo en juego la perspectiva de liquidez de los bancos dentro de Grecia, o vamos,
al declararse técnicamente en impago con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Grecia pierde valor el papel del gubernamental que tiene de Grecia estos bancos y que está presentando como colateral, y por lo tanto, pues obviamente la capacidad de sacar dinero de este ELA, aunque se mantenga igual, pues quedaría mucho más limitada, y por lo tanto sería una manera de reducirle el ELA, ¿no?, a Grecia, e inclusive con la amenaza de que pues el mismo Fondo Monetario Internacional y la comunidad internacional que lo fondea pudiera estar presionando al Banco Central Europeo para que le corte de plano el suministro de liquidez a Grecia mientras esté en esta situación de impago. Entonces, por lo pronto, así las cosas el día de hoy. Hay fuentes por acá, como última nota que me llega, fuentes reportan que el Banco Central Europeo ha rechazado una petición de 6,000 millones adicionales para fondear el ELA, lo cual lo llevaría hasta 89,000 millones de aquí a que se dé el referéndum. Y no, a cambio de esto, el Banco Central Europeo dice, ¿sabes qué? Vamos a estarte revisando diariamente lo que se necesita de liquidez en los bancos de Grecia, de todos modos los vamos a tener cerrados, y vamos a estar, atendiendo esta situación en base a diario, ¿no? Es decir, no le están dando cuerda, por así decirlo, no le están soltando la rienda a Grecia en esta situación, sino que lo tienen apenas con el goteo indispensable para que no colapse, en lo que esto se llega a un punto de acuerdo. Este sostenimiento del ELA para Grecia puede tener dos vertientes, ¿no? Puede ser, pues mientras veo qué es lo que deciden tus votantes, te sigo manteniendo con vida, ¿no?, de alguna manera. O la otra posibilidad podría ser, pues mira, ya no te voy a tener con nosotros, entonces te estoy manteniendo el goteo en lo que yo acabo de parapetar a toda mi gente para tu explosión, y ya una vez que te tenga listo, sabes que ahí te ves, compadre, ¿no? Esa podría ser la otra vertiente por acá. Entonces, así es como estamos mayormente arrancando esta jornada del día de hoy, donde, bueno, pues ya le pasé el recorrido por las bolsas, por los commodities, en las monedas. Bueno, el dólar index el día de hoy, le digo, conserva todavía, a pesar de la intervención del Banco Nacional de Suiza y a pesar de el tema de tener a Japón interviniendo verbalmente, todavía hay una ganancia del 0.21% para el dólar index, que no es tanto como había de ganancias al inicio de la sesión asiática, obviamente. En el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, si hay caídas fuertes. El dólar se aprecia 0.73% con respecto al peso mexicano, el cruce sube a los 15,65, se aprecia 1% con respecto al peso colombiano, el cruce sube a los 2,584, hay una apreciación de medio punto porcentual, poco más de medio punto porcentual para lo que es el peso chileno. El dólar sube a los 637,66 en esta mañana, una depreciación del 10% del peso argentino, el cruce sube a los 9.0930. El sol peruano es el único que dice que tiene fortaleza con respecto al dólar en esta mañana, lo muestran con un fortalecimiento del 0.16% según mi gráfico. El sol peruano lo cotizan en 3.1618, sin cambios. El peso boliviano lo tengo en 6.85 y el dólar yuan lo tengo con apenas cambios en el 6.2085. En el tema de China, bueno, también hubo otra vez movimiento de las tasas de interés en China. El Banco del Pueblo de China recorta las tasas de interés y rebaja también los requisitos de reserva para esta ocasión. Le voy a tener los detalles un poco más adelante en esta emisión de punto 9 del día de hoy. 9 de la mañana con 45 minutos. Si le parece bien, vámonos a un corte comercial y regreso con el desmenuce de paso por paso lo que ha estado pasando con el tema de Grecia en estas últimas horas. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano, aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
Y bueno, pues cantidad de cosas han estado pasando con Grecia en estas últimas horas, desde el sábado que fracasaron las negociaciones hasta ahorita. Primero que nada, bueno, la bolsa de Grecia permanece cerrada toda esta semana, el mismo tiempo que los bancos, anunciaba este lunes el supervisor de mercados allá en Grecia. Previamente, una fuente del gobierno de Grecia había anunciado que los bancos helenos cerrarían durante 6 días para imponer al banco, el central del país, para que el banco pudiera imponer controles de capital y evitar así una corrida bancaria. En el tema de este asunto, hay información más reciente que dice que los bancos de Grecia reabrirán este jueves para aquellas personas que no tienen tarjeta de crédito y puedan disponer de liquidez. Ahora, ¿cuánto les van a dejar acceder este jueves? La norma ahorita dice que solo se puede tener 60 euros por día en lo que es la banca de Grecia. Hay que ver si este jueves abre la banca para los que no tienen tarjeta de crédito y solo les dejan sacar 60 euros por día, o les dejan sacar el equivalente a los 4 días que han estado cerrados, es decir, 240 euros por persona, ¿no? Que bueno, pues sería un alivio un poco mejor. También por acá dice el gobierno de Grecia, una fuente del gobierno de Grecia, que hasta este momento los bancos de Grecia siguen siendo solventes. Bueno, esto hay que ver si cambia el día de mañana con el impago al Fondo Monetario Internacional, y que el Banco Central Europeo sigue supervisando el tema cercanamente de la solvencia de los bancos en Grecia. Los depósitos de bancos de Grecia están garantizados, decía la fuente de Grecia. Bueno, aquí es un gobierno que, como dice una cosa, dice otra, Yo sobre ese tema estaría muy cuidadoso si fuera griego en este sentido, pero en fin. Por acá hay también comentarios de... Bueno, voy a ir por partes, nada más, continuando con el tema de la banca en Grecia. El gobierno de Grecia informó este lunes por la madrugada que los bancos permanecerían cerrados hasta el próximo 6 de julio por lo menos, y que el límite de retirada de efectivo sería de 60 euros después de que el primer ministro Alexis Tsipras haya anunciado la aplicación de un control de capitales a partir de esta jornada, según el decreto oficial publicado luego de una reunión, dicen, maratoniana del Consejo de Ministros. Las entidades bancarias de Grecia cerrarían desde el lunes 6 hasta el 6 de julio, desde este lunes 29 hasta el 6 de julio, y abrirían sus puertas al día siguiente, aunque este periodo podría acortarse o extenderse por decisión del Ministerio de Finanzas. El documento especifica que el primer día de cierre de los bancos, los cajeros funcionarían un máximo de 12 horas. Los cajeros automáticos se podrían realizar pagos con tarjeta de crédito en el interior del país, así como transacciones internas a través de los servicios bancarios y en sus páginas de internet. Los desembolsos a través de las tarjetas de prepago se podrán efectuar con el límite que tenían antes de la puesta en marcha de estas restricciones. Las medidas relativas al control de capitales no se aplican a los turistas, quienes pueden disponer o realizar transacciones y retiros de dinero en los cajeros automáticos utilizando las tarjetas de crédito o débito emitidas por sus países de origen. Respecto a las transacciones al extranjero, se podrán realizar aquellas que se consideren básicas, como la compra de medicinas o el pago de costes médicos. Para examinar las transacciones permitidas fuera de Grecia, se creará una comisión que dará el visto bueno a cada operación. El decreto recoge además que el pago de las pensiones está excluido de las restricciones, y que matiza que los bancos anunciarán en qué oficinas se pueden realizar el pago de las mismas. Y bueno, pues sobre este tema, las reacciones, ¿no?, a este corralito y a este rompimiento de negociaciones entre Grecia y sus acreedores. El Banco Central de Suiza intervino este domingo por la noche en los mercados de divisas para estabilizar el apreciado franco, que afronta un renovado interés comprador debido a la preocupación por la eventual salida de Grecia de la eurozona. Thomas Jordan, presidente del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Suiza, señalaba este lunes que sí, en efecto, la institución había actuado activamente para restablecer, decía él, la estabilidad del franco. La situación actual es muy complicada y estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos, agregaba Jordan, en alusión a los problemas financieros de Grecia y a la presión que están ejerciendo sobre la moneda de Suiza. Jordan no quiso ser más específico sobre el tamaño de las intervenciones del Banco Central, ni sobre si esta fue la primera intervención en los mercados de divisas desde el pasado 15 de enero, cuando retiró el piso del 1.20 con el euro franco. De esta manera, bueno, pues ahí hay una fuerza compradora, ¿no?, para lo que es
el euro, que está limitando sus caídas desde que hemos estado viendo este rebote en las últimas horas. Continuando con más información, también reacciona a Japón. El ministro de Finanzas Taro Aso dijo este lunes que no espera que el yen suba más o con fuerza por los temores en torno a la escalada de la crisis de deuda de Grecia, aunque añadió que la situación del país mediterráneo es en este momento impredecible. Naturalmente, esto podría hacer que el yen se aprecie, pero no creo que sean subidas repentinas y rápidas de aquí en adelante, señalaba Aso a los periodistas de camino al Ministerio de Finanzas. Además, añadió que no espera que la bolsa de Tokio sufra rápidos descensos. A esto también Aso dijo que la eurozona ha prometido al resto del grupo de los 7 que haría todo lo que posiblemente fuera necesario para estabilizar los mercados financieros. Apreciamos los máximos esfuerzos que están realizando por parte del Banco Central Europeo y la eurozona para estabilizar el mercado de divisas y los mercados financieros, indicaba Taro Aso. Algunos comentarios adicionales también fueron respaldados por el gobernador del Banco Central de Japón. Y continuando con más información, bueno, pues la Comisión Europea estima que los controles de capital impuestos por Grecia sí están a primera vista justificados, decía este lunes Jonathan Hill, el comisario que supervisa la estabilidad financiera ahí en lo que es esta región. Hill emitió este lunes un comunicado en nombre de la Comisión en el que dijo que los miembros de la Unión Europea, pueden imponer restricciones a los flujos de capital siempre y cuando estén justificados por razones de interés público o de seguridad pública. Citando la normativa europea, Hill dijo que dichas medidas pueden adoptarse por otras razones fundamentales de interés público general. Las excepciones al flujo libre de capital, añadió, deberán de interpretarse estrictamente de forma no discriminatoria y proporcionada, entre otras cosas. Esto implica que los controles de capital deberían de aplicarse el menor tiempo posible. La Comisión considera que mantener la estabilidad financiera es el principal desafío al que se está enfrentando Grecia de forma inmediata, y aunque las medidas parecen ser necesarias y proporcionadas por ahora, Grecia debería de restablecer la libre circulación de capital lo antes posible por el bien de Grecia, de la eurozona y de la Unión Europea, decía el comunicado. Y bueno, durante esta jornada, ha habido pues ya una serie de declaraciones de distintos miembros de Europa en referencia a este tema, ¿no? El primero venía de Jean-Claude Juncker, que se decía pues traicionado por la explosión de las charlas el pasado sábado, y salió a aclararle a los griegos que pues necesitaban votar por el sí para seguir siendo parte de la eurozona. La Comisión Europea pidió este lunes a la ciudadanía de Grecia que votara a favor del sí en el referéndum sobre su rescate internacional, aunque advirtió que el riesgo de una ruptura con la Unión Europea es real. La decisión del gobierno de Grecia de convocar un referéndum sobre las medidas que los acreedores exigen a cambio de más ayuda ha arrastrado al país a un territorio desconocido. Dice, se espera que Grecia no pueda devolver este martes los 1.540 millones que debe al Fondo Monetario Internacional, y muchos economistas y autoridades temen que sin la nueva ayuda financiera Grecia tendría que abandonar al euro, lo que provocaría una salida desordenada del bloque. Además, la Unión Europea espera evitar un contagio a otros países de la región luego de la decisión del gobierno de cerrar el sistema bancario durante una semana. No se debería cometer un suicidio porque temas morir, decía el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Deberían de decir que sí con la independencia de cuál sea la pregunta. Votar no implicaría que Grecia le diga que no a Europa, afirmaba Juncker. Juncker rechazó este argumento esgrimido por el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, de que votar no el 5 de julio para el gobierno pues le da una mejor posición para negociar. Los ciudadanos de Grecia, que son llamados a votar el próximo domingo, necesitan tener una visión más clara de lo que está en juego, decía Juncker. Realmente movimos montañas hasta el último minuto cuando las autoridades de Grecia decidieron cerrar la puerta. Añadió también Juncker que estaba abierto todavía a negociaciones con Grecia. Y bueno, pues sobre este tema dicen que Grecia podría pedir un nuevo programa de rescate. Al expirar el actual programa, pues
ya el día de mañana prácticamente, y la mayor parte de las medidas exigidas por los acreedores tendrían que incluirse en este nuevo rescate. Señalaban este lunes fuentes de la Unión Europea. La parte de la eurozona del rescate griego de 245,000 millones que expira este martes, un día antes de que se celebre el referéndum convocado para el 5 de julio, todavía dejaría, ¿no?, la puerta abierta, dice la Unión Europea, a un nuevo paquete que reemplace o restaure el que está anteriormente funcionando y que caducaría este próximo martes. Según las fuentes de la Unión Europea, la solicitud de un nuevo rescate de la eurozona requeriría una nueva negociación de los términos de ayuda, aunque se mantendrían en buena parte las reformas exigidas en la actualidad. Esto es lo que dicen el día de hoy sobre este tema allá en Grecia. Y sobre las declaraciones alrededor de esto, bueno, pues fíjense ustedes, hay comentarios por acá que dicen que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, conversó este lunes por teléfono con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y le pidió ayuda para lograr la concesión a Grecia de una prórroga de su actual programa de rescate, decían las fuentes sobre este tema. El primer ministro de Grecia expresó la postura de que la expresión democrática del pueblo heleno se ve obstaculizada por el cierre de los bancos, lo cual no se corresponde con la tradición democrática de Europa, indicó la fuente. La conversación entre ambos tuvo lugar antes de que Juncker pidiera este lunes a los griegos, en su comunicación oficial, que voten por el sí en el referéndum sobre el rescate internacional del país del próximo domingo. El fin de semana, Grecia decidió cerrar su sistema bancario durante al menos una semana para evitar la salida de dinero del país. Tsipras también habló por teléfonos con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, precisamente para pedir lo mismo. Que de hecho esta era la postura con la que llegaron el sábado a negociar los griegos. O sea, la negociación de Grecia era en el sentido de, ¿sabes qué? Extiéndeme un poco más el actual rescate, dame un poco más de tiempo, probablemente para tener un poco de respaldo en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, pues esto fue negado por el Eurogrupo precisamente en este lunes, y esto fue, en este sábado, y esto fue lo que llevó al siguiente paso, que fue pues Grecia directamente diciendo, ¿sabes qué? Entonces voy a nombrar un referéndum para que Grecia diga si quiere o no seguirle por esta vía. Y el argumento, al parecer, es, al menos lo que le están diciendo a los griegos, el gobierno de Grecia, es, ¿sabes qué? Por un lado, no soy yo el que está diciendo que cierren los bancos, es el Banco Central Europeo el que está mandando este cierre, que ahí parece que no coinciden las visiones, ¿no? Todos los reportes señalan que la decisión fue tomada directamente por Grecia para salvar el sistema financiero griego. Y entonces, bueno, pues ahí como que le quieren endosar esa factura al Banco Central Europeo. Los malos son los de allá, es lo que quiere dar a entender el gobierno de Grecia. Y por el otro lado, le dice a los griegos, ¿saben qué? Digan que no quieren estas medidas, esto me va a dar más armas para negociar con la Unión Europea. Y bueno, pues esto, el día de hoy Juncker dice, ¿sabes qué? Tranquilos con este tema, si ustedes votan a favor del no y apoyan la versión de Tsipras, le están diciendo que no a Europa, es decir, no porque le digas a Tsipras, haz esto, nosotros vamos a cambiar nuestra postura, ¿no? Esto es lo que se le quiere decir a Grecia. La verdad es que aquí la situación está un poco complicada. Creo, y decía yo desde la mañana en la cápsula de Café con Forex, o Forex con Café, perdón, que lanzamos todos los días en la mañana alrededor de las 3:30 hora de Nueva York, le decía yo, ¿sabe qué? Nunca quedó más claro que la expresión de un taxista que entrevistaba a Europa Press sobre este tema y decía, mira, yo no sé ni por qué votar, ¿no? Porque si voto a favor de seguir con el euro y las restricciones, o vamos, las políticas de austeridad que nos están imponiendo los socios de Europa, pues me muero de hambre. Pero también si voto por salirme de la eurozona y volver al dracma, también nos matamos de hambre nosotros solos, ¿no? Entonces, pues no hay para dónde hacerse. La verdad es que muy complicada la situación en la que ha dejado a Grecia el actual gobierno de Alexis Tsipras. Insisto, si Tsipras lograra, ¿no? Que ahora se ve cada vez más complicado, si Tsipras lograra sacar adelante
la idea de que puede doblarle las manitas a Europa, pasará a la historia como el que hizo de Grecia a Grecia la indomable, ¿no? Y que logró doblar las condiciones a su favor. Honestamente y siendo realistas, como no hay dinero para poderle dar el mismo capricho después a España o a Italia, y más vale ni despertar esa fiera, pues entonces lo más probable es que a Grecia la dejen sola, y entonces pasará a la historia Alexis Tsipras como aquel que simplemente hizo estallar Grecia en 1000 pedazos. Son en este momento ya las 10 de la mañana en punto. Voy a corte comercial, yo regreso enseguida. Estás en vivo aquí escuchando a Punto 9 a través de Radio Forex Hispana. Corte comercial y regreso con todavía el montón de información que nos queda el día de hoy. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo y bueno, tenemos el dato de las ventas de viviendas allá en Estados Unidos. Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos aumentan 0.9% en el comparativo de mayo. Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos aumentaron 10.4% con respecto al año anterior, reporta la NAR en esta mañana del día de hoy. Y continuando con más información en esta mañana, bueno, pues fíjense ustedes lo que son las declaraciones de los distintos miembros, ¿no?, de Europa sobre este tema. Por un lado, el ministro de Finanzas de Francia, Michael Sapin, decía este lunes que la puerta estaba abierta para que Grecia regrese a la mesa de negociación, pero en el caso contrario, el país se enfrenta a la salida del euro, sentenció. Las conversaciones pueden reanudarse en cualquier momento. Estas negociaciones son las que permitirían a Grecia superar, dice, cualquier problema inmediato y continuar en el euro. Las declaraciones del ministro llegan después de que las conversaciones sobre la ampliación del rescate de Grecia se rompieran cuando el país anunció que celebrará un referéndum sobre si aceptar las demandas de los acreedores respecto a las reformas económicas. Sobre este tema, Christine Lagarde opina, dice que el Fondo Monetario Internacional vigila de cerca la situación de Grecia y sus vecinos y cree que los próximos días serán cruciales para mantener la estabilidad de la eurozona. Así se declaraba este domingo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, un día después de que el Eurogrupo decidiera dejar que el actual programa de rescate finalice este martes como estaba previsto, sin extenderlo. Esta decisión implica que el gobierno de Grecia casi con seguridad quedará en impago de los 1.540 millones de euros que le debe al Fondo Monetario Internacional entregar precisamente el día de mañana, la fecha en la cual había o vence, digamos, la prórroga que habría pedido. Lagarde aplaudió la decisión del Banco Central Europeo de utilizar los mecanismos disponibles para preservar la integridad y la estabilidad de la eurozona. El Banco Central habría anunciado este domingo que congelaría los préstamos de emergencia a los bancos helenos en el nivel actual, lo que probablemente llevaría al gobierno a introducir controles de capital, que ya fue lo que sucedió. Y estos comunicados ponen de relieve, dicen que la eurozona está hoy en una posición sólida para responder a los acontecimientos de una forma oportuna y efectiva como se necesita, señalaba Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional. Vigila la evolución del bloque y está preparado para proporcionar asistencia si se le necesita, aseguraba la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y continuando con más información, la Unión Europea publicó este domingo los detalles de las últimas negociaciones del rescate mantenidas entre Grecia y sus acreedores internacionales, subrayando los esfuerzos para comprometerse con Atenas antes de que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunciara la convocatoria del referéndum al respecto. En un comunicado, la Comisión Europea dijo que
había publicado el borrador de las propuestas por el bien de la transparencia y la información de la ciudadanía de Grecia. El documento refleja que los acreedores, es decir, la Troika, ha acordado aplicar un impuesto al valor añadido a los hoteles del 13% en lugar del 23%, una reducción o una concesión importante en estas negociaciones. Esta misma semana los negociadores de Grecia acordaron aplicar a los restaurantes y a los servicios de catering un IVA del 23% en lugar del 13%, cumpliendo con las exigencias de los acreedores. Decían, el entendimiento de todas las partes involucradas fue que la reunión de los ministros de finanzas de la Eurozona del sábado debería de alcanzar un acuerdo integral para Grecia. Indicó la comisión, el acuerdo debería de haber incluido no solo las medidas que deben ser acordadas conjuntamente, sino también elaborar las futuras necesidades de financiamiento y la sostenibilidad de la deuda de Grecia. Bueno, pues así las cosas, dice la Comisión Europea. Más declaraciones sobre este tema. Bueno, el ministro de Economía de España, Luis de Guindos, dijo este lunes que aún queda tiempo para un acuerdo entre las instituciones europeas y el gobierno griego antes de este martes por la noche, porque si expira el actual programa de rescate, cualquier solución tendría que pasar por un tercer programa. Si el programa terminado y no se puede extender, la única alternativa sería ir a un nuevo programa, que es una cuestión más compleja, señalaba de Guindos en una rueda de prensa luego de la reunión de comisión delegada de Asuntos Económicos convocada para abordar la situación de Grecia. De Guindos se mostró confiado en que pueda lograr un acuerdo antes del martes por la medianoche, cuando expira el actual rescate de Grecia y cuando además finaliza el plazo para que el gobierno devuelva los 1.540 millones al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que ese dinero ya de plano ya valió, pero en fin. El gobierno de Atenas anunció este viernes, pues le digo, que celebraría, no es cierto, este sábado, ¿no? Que celebraría un referéndum el próximo 5 de julio para preguntarle a la sociedad si apoya o no las medidas de austeridad. Y esto fue lo que llevó al rompimiento de las charlas. España por el momento tiene en juego, dice, 26,000 millones del rescate de Grecia, señalaba de Guindos. El ministro de Economía afirmó que la economía española está en este momento mejor preparada que hace 2 o 3 años para hacer frente a situaciones extremas, como es precisamente el tema de la salida de Grecia. Que por cierto, la salida de Grecia y el impago de Grecia no es algo que se haya calculado en los análisis de resistencia de las pruebas bancarias europeas, ¿eh? Así que también ahí hay una incertidumbre clara, ¿no? Sobre este tema. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Y qué va a pasar en caso de que Grecia abandone la eurozona? Porque para empezar, el mismo Banco Central Europeo enfrentaría pérdidas interesantes a consecuencia de esto. Por un lado, porque el papel que tiene como colateral de Grecia, que le estuvo recibiendo hasta que le suspendió, poco después de la entrada de Tsipras al gobierno, le suspendió el acceso a los bancos, al fondeo por parte del Banco Central Europeo. Ahí tiene una cantidad interesante, ¿no? Y también por las provisiones de liquidez que le ha estado dando a través del ELA a Grecia. Así que ahí también se pueden llevar un coscorrón todos en Europa, que parte de eso puede ser lo que ha estado calculando Tsipras para decir, no, me van a dejar caer, no les conviene, en fin. También cuando pasa esto, bueno, pues luego empiezan a hablar y a decir, no, nosotros estamos fuertes, pues todos aquellos que realmente tienen algún problemilla, ¿no? El ministro de Finanzas de Italia, Piercarlo Padoan, dijo este lunes que no contempla riesgos para la economía italiana luego del empeoramiento de la crisis de deuda de Grecia, y señaló que el Banco Central Europeo tiene todas las herramientas para intervenir y estabilizar los diferenciales y evitar cualquier ataque especulativo sobre Italia o el conjunto del euro si fuera necesario. En una entrevista con el diario italiano El Corriere della Sera, publicado este lunes, Padoan señaló que un impago de Grecia no tendría por qué llevar a un incremento de la deuda italiana. Bueno, eso de no tendría por qué, mangos, ¿no? Porque finalmente la salida de... el impago de Grecia al Fondo Monetario Internacional implicaría más cercanamente la salida de Grecia de la eurozona. Probablemente se esperan hasta ver qué dice el referéndum, pero eventualmente eso ya está condenado para salir. Y de esta manera, pues obviamente la realidad que todos los inversionistas descubrirán es que mangos, que es lo mismo invertir en Italia que en Alemania, ¿no? O que es lo mismo invertir en España que en Alemania. Entonces, como ya se ha visto desde el día de hoy,
las primas de riesgo aumentarían otra vez de forma interesante para los países de la periferia versus los países considerados o percibidos como más fuertes. La única forma de revertir esto, si se quisiera intentar revertir, y aquí nuevamente las llaves están en la mano de Alemania, sería que se emitieran bonos en conjunto por parte de la eurozona, es decir, que hicieran una emisión unificada de bonos y entonces existieran los eurobonos, digamos, ¿no? Como medio para financiar a los gobiernos de la eurozona, pero la verdad es que yo veo bien complicado que Alemania quiera entrar en ese cuento. Por lo pronto, decía el señor Padoan, Piercarlo Padoan, decía, no me sorprendería ni me preocuparía si hubiera una elevada volatilidad en los mercados en estos momentos. Bueno, yo no me sorprendería, sí me preocuparía que estas herramientas sean suficientes para mantener bajo control los mercados y gestionar la fuga de depósitos de Grecia. Está por verse, añadía Padoan, veremos si hay necesidad de hacer algo más. Padoan aseguró que la exposición de Italia a Grecia incluye alrededor de 10.200 millones en créditos bilaterales y 27.200 millones en conceptos de contribuciones al fondo de rescate. Sobre las negociaciones entre los acreedores y el gobierno de Grecia, Padoan señaló que han hecho falta 4 meses para llegar a la última propuesta presentada al gobierno de Grecia el fin de semana, pero que las discusiones sobre el mérito de las propuestas solo se produjeron en las últimas 2 semanas. Y continuando con más información, también el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, salió a decir este lunes a los españoles, tranquilos, que no pasa nada con lo de Grecia, ¿no? En España no se producirá la inestabilidad económica y financiera que vive Grecia, porque a lo largo de los últimos años, con trabajo y esfuerzo y comprensión, hemos apoyado las reformas. En una rueda de prensa en la sede del Partido Popular de Madrid, en la que estuvo acompañado por el líder del Partido Conservador francés, el Partido de los Republicanos, Nicolas Sarkozy, Rajoy apostó porque las políticas serias son las que llevan al crecimiento y al empleo. Dijo, tranquilos que aquí sigamos por la misma línea, con saludos ahí para un tal Iglesias, ¿no? Y el partido de Podemos, pero bueno, en fin. Continuando con más, el presidente del gobierno de Francia, François Hollande, también instó este lunes a las autoridades de Grecia a regresar a la mesa de negociaciones, advirtiendo que queda poco tiempo antes de que se celebre este referéndum que podría catapultar al país fuera de la eurozona. En declaraciones luego de la reunión de emergencia con ministros y asesores financieros, Hollande dijo que quiere que Grecia permanezca en la eurozona y que respeta la decisión soberana de su gobierno de convocar un referéndum sobre las medidas que los acreedores están exigiendo a cambio de su ayuda. Sin embargo, una salida del euro podría ser inevitable si Grecia no vuelve a la mesa de negociaciones y no vota por el mantenerse dentro de la eurozona en este referéndum del 5 de julio, decía François Hollande. Es cuestión de saber si los griegos quieren seguir en la eurozona o si asumirán el riesgo de salir de esta, señalaba François Hollande. Y bueno, pues así las cosas con el tema de Grecia. También en esta mañana Angela Merkel estuvo teniendo una conferencia de prensa donde decía básicamente lo mismo, ¿no? Por un lado, expresaba que el rompimiento se dio cuando, de improviso, Grecia decidió hacer este referéndum, y por el otro lado, decía, estamos totalmente de acuerdo en que es la soberana voluntad de Grecia hacer el referéndum, y respetamos esa soberana voluntad, pero también nosotros estamos en nuestra soberana voluntad de decidir suspenderle las ayudas a Grecia en caso de hacerse este referéndum, lo cual es lo que ha sucedido. Y volvió a extenderle la mano diciendo, aquí estamos dispuestos para volver a la mesa de negociaciones, pero Grecia tiene que entender que tiene que hacer su parte como socio que es de la eurozona, en donde se piensa en un ambiente de colaboración y de solidaridad entre todos, pero donde todos hacen sus partes. Y luego por ahí salió alguien más que no pude identificar quién era, pero que debe ser parte de, por lo menos el partido de Angela Merkel, supongo, pero vamos, alguien interesante ahí en Alemania, diciendo es que finalmente si votara Grecia por el no en este referéndum, cambiaría la concepción que tenemos de Grecia dentro de la eurozona y cambiaría la forma en la que estaría conduciéndose la eurozona si decidíamos sostener a Grecia aún con estas circunstancias, ¿no? Esto es de alguna manera lo que dan a conocer el día de hoy. Muy rápidamente, ya para terminar este extenso programa del día de hoy, que no se está grabando en video, me acabo de dar cuenta. Fíjese usted, los fabricantes de la eurozona
perdieron parte de su optimismo el mes de junio, ya que hubo una disminución de los pedidos, aunque en la encuesta mensual que elabora la Comisión Europea encontró pocas señales de alarma entre los empresarios respecto a la amenaza de una salida de Grecia de la Unión Monetaria. El índice de confianza económica de la Comisión, que mide la confianza de las compañías y los consumidores, bajó ligeramente a 103.5 desde el 103.8, aunque se mantuvo cerca de su nivel máximo desde mediados del 2011 y muy por encima del promedio de 100 que se registra desde que se compila este dato en 1990. Los precios de consumo en España volvieron a entrar en terreno positivo en junio, de acuerdo con los datos adelantados este lunes por el Instituto Nacional de Estadísticas, reflejando una subida del 0.3% mensual y del 0.1% interanual en el sexto mes del año. Decían el día de hoy. En mayo, el índice de precios al consumidor cayó un 0.2% interanual y subió un 0.5% mensual, señalaba el INE. Y en el tema de Alemania también tuvimos la publicación de lo que era el dato de inflación allá para precisamente Alemania. En esta jornada teníamos que para lo que es este dato de inflación, ay caray, ¿por qué lo tengo por pedazos? Aquí ahorita se lo doy en un momento más. En el tema del día de hoy que le comentaba sobre el tema de las acciones en China, bueno, las acciones estuvieron cayendo fuertemente en esta jornada. Le decía yo, el Nikkei 225 de Tokio en Japón perdió el 1.8%, el Standard & Poor's asiático para Australia cayó el 1.85%, el Hansen de Hong Kong bajó el 1.65%, y el que peor le fue el día de hoy fue el Shanghai Composite, que tuvo una caída del 7.5%, estuvo negociado en forma errática, con fluctuaciones en un rango de un 5%, conforme este índice entraba ya en lo que se considera mercado totalmente bajista, cayendo un 20% desde el máximo visto el pasado 12 de junio. Hubo una decisión del Banco del Pueblo de China de estar recortando la tasa de interés nuevamente en 25 puntos, y también el día de hoy se anunciaba que el Banco del Pueblo de China estaba en esta ocasión recortando también los requerimientos de reserva bancarias para bancos, sobre todo del sector agricultural allá en China. Así que bueno, y los bancos también que tienen que ver con el financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Es decir, está lanzando una doble señal de estímulo el Banco del Pueblo de China en medio de estas turbulencias por el tema de Grecia el día de hoy. Como puede ver, bastante movimiento, se le ha metido bastante la mano a el mercado el día de hoy, así que pues la turbulencia es amplia y pues habría que tener nada más un poco de paciencia en este tema para los próximos días, a que se estabilicen un poco las cosas. Por lo pronto la liquidez podría seguir siendo muy baja y las fluctuaciones podrían ser interesantes en esta jornada del día de hoy. En el Dow Jones, en esta mañana estamos perdiendo ya 0.75 de punto porcentual, cuando tenemos en la sesión pues ya prácticamente unos 49 minutos funcionando. Y ya con esto me voy a despedir el día de hoy. Nada más le confirmo la información de la inflación allá en Alemania. Pero ¿cómo se llama? Básicamente el día de hoy lo que tenemos es que el índice de precios al consumidor en Alemania bajó 0.1%, en línea, contrario a lo que se estaba esperando un aumento del 0.1% en el comparativo mensual. Baja 0.1% y venía de un aumento del 0.1%. Así que bueno, pues en Alemania se desacelera la inflación. Otro dato que salió el día de hoy, más temprano, había sido el índice de precios de materias primas en Canadá, que pues salió con un aumento del 4.4%, por debajo del 4.5% esperado. La previa se revisó a un aumento del 4%, un poco mejor a lo que originalmente se había informado. Hasta aquí llegamos el día de hoy con la información. Gracias por su compañía. Nos vemos el día de mañana. Pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias.
Forex Hispana presentó. Estás escuchando Radio Forex Hispana.